Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como ustedes saben, ya empezamos la unidad número 7. El tema número 1.1 es sólidos de resolución. Aquí es un error mío. Es revolución. Yo decía que estaba raro. Es revolución. Ahora sí, vamos a dar inicio. Ya ustedes saben las figuras geométricas que conocemos. Tenemos los rectángulos, tenemos los triángulos. Aquí tenemos un rectángulo. Ahora vamos a formar un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y vamos a empezar en estos momentos a ver las figuras que se pueden generar partiendo de estas figuras planas como son los rectángulos y los triángulos, qué figuras se pueden formar haciéndoles o creando una revolución. ¿Qué significa una revolución? Es darle como un giro. Al darle un giro, eso genera una serie de figuras que tienen volumen. Entonces vamos a ver, yo les voy a hacer la demostración y luego les voy a mostrar cómo queda la figurita. Entonces, el problema inicial nos dice, se tiene un trozo de cartulina en forma de un rectángulo, como se muestra en la figura. Entonces, ahorita yo tengo aquí el rectángulo y en estos momentos les voy a mostrar en pantalla cómo me lo indican. Ahí está. Entonces, si se gira alrededor de un palillo de dientes, ¿qué se puede observar? Se forma algún sólido geométrico que ya conoces. Entonces, lo vamos a hacer. Yo aquí tengo mi palillo y si yo lo tengo de esta manera, así, y yo doy una vuelta así, esto es una revolución, es una vuelta de 360 grados. Ahora bien, cuando yo hago eso con la figura, a mí se me forma lo siguiente. Ahí está. Ustedes, ¿qué nombre o por qué nombre conocen la figurita que se forma cuando se le da la revolución con el palillo a la figura geométrica que es un rectángulo? A ver, alguien que me diga o pregunto. Yo creo que ustedes lo conocen. A ver, ¿qué se forma ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Que resulta de un rectángulo que da un giro de 360 grados o una revolución, que en este caso es un giro completo. Entonces, con esto, nosotros podemos decir que de una figura plana, cilindro, perfecto, así es, un cilindro. Entonces, Priscila me está diciendo, perfecto, así es, un cilindro. Entonces nosotros, a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje, que en este caso es el palillo, se le llama sólidos de revolución. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo con otra figura geométrica, que en este caso tenemos que es un triángulo. Entonces dice, ¿qué sólido se genera si se gira un triángulo rectángulo alrededor de un
palillo o de un cateto o un eje. El sólido que se forma, ¿qué es? Pirámide no es, a ver, porque acuerde que como es una revolución, es un círculo abajo. Cuando la base de un triángulo es redondo, ¿cómo se llama? Cono. Cono, perfecto, es un cono. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahí yo les estoy mostrando una figura que se formó con una figura plana. ¿Qué tipo de figura es? ¿Con qué? ¿Cuál es la figura plana inicial que se utilizó para generar esta figura geométrica o este sólido de revolución? A ver, los escucho. Y eso lo vimos anteriormente. ¿Cómo se llama la figura? A ver, los escucho. Le voy a preguntar, Diego, y a Luis Chinchilla, ¿qué figura plana se utiliza para generar este sólido geométrico? Tenemos acuérdese, del primero donde se generó el cilindro es el rectángulo, de donde se generó el cono es el triángulo, rectángulo. Entonces, ¿qué figura plana se utilizó para generar este? Bueno, ninguno de los dos. A ver. Y esa figura la vimos en las actividades que vimos antes. El trapecio, es el trapecio, el que dijimos que no era un cuadrilátero que fuera paralelogramo, ¿se acuerdan? Es el trapecio. Entonces, del trapecio se generó esta figura o sólido geométrico. Ahora bien, nosotros, partiendo de todo esto, podemos decir que cuando cogemos una figura geométrica y creamos una revolución con ella, nosotros vamos a generar un sólido de revolución. En este caso es donde nosotros encontramos las figuras geométricas que tienen volumen. En este caso encontramos al cono, encontramos el cilindro y muchos más que tenemos en mente. Entonces, ahorita, en estos momentos, yo quiero que ustedes me digan si les quedó bastante claro qué es lo que resulta de una figura plana cuando se le aplica una revolución o cuando se pone a girar en un eje. Entonces, siempre vamos a decir que nosotros tenemos el eje, que en este caso lo podemos llamar cateto, o el palillo o el eje, y siempre que nosotros tengamos una figura geométrica, que en este caso puede ser, aquí tenemos el triángulo. Entonces, si yo doy una vuelta completa con él, se genera una base redonda y de esa manera se genera lo que nosotros decimos el cono, que fue lo que vimos anteriormente. No sé si tienen alguna duda. Sí, dígame. Esto tendríamos que hacer en los ejercicios que nos dejó en la plataforma, ¿verdad? Sí, Lo mismo. exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, pues, ahí lo que más se da es teoría, de dónde es que se generan esos sólidos de revolución, cómo es que se generan y que a partir de cualquier figura plana, usted puede generar un sólido de revolución. ¿Estamos claros en todo esto? ¿Puedo continuar con el siguiente tema?
Sí, señor. Listo, pues. Ahora vamos a entrar al tema 1.2. El 1.2, que son las características y elementos del cono y la esfera. Bueno, para esto, nuestro problema inicial nos dice, y les voy a mostrar en la imagen que vamos a trabajar en estos momentos, que voy a poner en pantalla. Ahí está. Y me dice lo siguiente. Escribe las características de los siguientes cuerpos geométricos. Vamos a observar el literal A. Y el literal A nos pide que tiene las siguientes características. Vamos a trabajarlo. Este es el literal A que vamos a trabajar en estos momentos. Y me dice que tiene dos bases poligonales y sus caras son planas. ¿Qué significa que tiene dos bases poligonales? Que tiene varios lados. En este caso son las siguientes. Aquí están. Significa que este tiene un 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso se dice que son poligonales, porque tiene varios lados. ¿Y por qué es plano? Si ustedes se ponen a ver, tanto la cara de arriba como la de abajo son planas. Esas son las primeras características que me muestra la figura geométrica que tenemos en el literal A. Ahorita vamos a ver el literal B. El literal B me dice... Ahorita vamos a trabajar el literal B. Y las características que me dice de esta figura es que tiene una sola base y una cúspide. Además, sus caras son planas. Entonces, ¿cuál es la base? Aquí la identificamos. Esta es la base. Aquí tenemos la cúspide. Y sabemos que cuenta con 4 caras, que son las que tenemos aquí. Ahí, listo. Entonces ahí ya identificamos todas las características que tiene esta figura geométrica, que ustedes la conocen, es una pirámide y es lo que vemos en el literal B. Ahora vamos a ver el literal C. Aquí tenemos el literal C y las características que me dicen es que está formado por una sola cara plana circular, un vértice y su cara lateral es curva. Entonces, ¿qué quiere decir? El vértice, aquí lo tenemos.
Tenemos el vértice. Ahora me dicen que tiene una cara circular, una sola cara circular, que en este caso es la cara plana que tenemos aquí, o la base que nosotros podemos decir es una base plana circular. Ahí está. Y tenemos la otra que vemos aquí, que esa es la cara lateral, que es curva. Y esta, que es circular. Ahora vamos a hacer la cara lateral que decimos que es curva, que es la que está ubicada y la que forma el cono. Ahí está. Ahí la tenemos, que es la que da la forma del cono. Ahora vamos a seguir con la figura del literal D. Y el literal dice, todas sus caras son planas y son cuadradas, que ya nosotros conocemos que es el cubo. Ahora vamos con la figura del literal E. Que me dice que tiene dos bases circulares y su cara lateral es curva. Es lo mismo que nosotros hicimos aquí están las caras planas. Y aquí tenemos la cara lateral curva. Ahora vamos a utilizar y vamos a ver el último literal, el literal D, que como ustedes ven, identifican, es una figura muy conocida que es la esfera, y ella nos dice que es una superficie totalmente curva, no tiene caras laterales ni bases. Entonces yo creo que ahí les queda bastante claro. Ahora bien, vamos a empezar. Vamos a empezar y vamos a pasar a la siguiente figura que les voy a mostrar, que es el cono. El cono
es un sólido limitado por un círculo y por una superficie curva. El cono puede verse como una superficie de revolución, que fue lo que acabamos de ver, que se genera a partir de un triángulo rectángulo. Ya ustedes saben que un triángulo rectángulo es aquel que tiene en su vértice un ángulo de 90 grados, que nosotros muy bien lo podemos identificar en esta parte. Aquí se genera el ángulo de 90 grados y por eso se dice que es un triángulo rectángulo. Ahora bien, cuando nosotros le aplicamos una revolución, como nos explican ahí, donde dicen que es el eje de giro, se va a formar una figura que tiene como nombre cono. Ahora bien, el cono puede verse como una superficie de revolución. La figura plana que se gira para generar el cono es un triángulo rectángulo y el eje de rotación es uno de los catetos del triángulo. Ya ustedes saben que los catetos son los lados que forman el triángulo y que en este caso están representados por la altura y por el radio. Entonces, estos son los catetos. Ahorita lo voy a señalar para que ustedes lo identifiquen. Esto es un cateto y esto es otro cateto. Señor, Dígame. digamos que lo del cono, lo de arriba, Sí, el tipo puntito que de arriba, sí. ¿este sería vértice o cúspide? Es cúspide. La diferencia es que cuando es una pirámide, cuando nosotros tenemos una pirámide es un vértice, pero cuando es un cono se le llama cúspide. Así se le llama. Entonces aquí sería cúspide. Ya se los voy a explicar. Y voy a continuar. Y esta que voy a poner de rojo, a esta nosotros le llamamos hipotenusa. Siempre va a ser así en los triángulos. Y esta siempre le vamos a decir que es la hipotenusa, que es la línea que une las dos rectas que forman el ángulo central, que en este caso es el de 90 grados. Ahorita, los elementos que componen a un cono son, y aquí sí me voy a detener un poquito, porque yo necesito explicarles de qué manera uno puede encontrar la generatriz, que es la línea que mediante se da la rotación del cono, donde se genera el cono, así se le llama. Entonces vamos a empezar. En este caso, aquí está la generatriz. Tenemos la base, que es la cara circular, aquí la ven ustedes, es la cara circular sobre la cual se apoya el cono. El radio, que se da en la base, aquí ustedes lo ven, que es esta medida. Esta medida, que aquí también la tenemos cuando ya se genera el cono. Tenemos la cúspide o el vértice, pero generalmente nosotros cúspide se lo llamamos así como les explico, a la parte superior de una montaña o en este caso de un cono. Entonces, se expresa de esa manera. Y cuando vemos las pirámides, ahí sí dicen que es el vértice. Bueno, ya explicándoles, seguimos con la altura, que aquí está representada, que es el cateto que está unido al eje de giro. Entonces, aquí tenemos la altura
que también está representada por la letra H. La generatriz está representada por la letra G y el radio que está representada por la letra R. Ahora bien, identificando ya todo esto, ahorita yo les voy a enseñar en la pizarra de qué manera yo puedo encontrar y qué fórmula voy a ocupar para poder encontrar la generatriz en un cono. Listo. Entonces, esto sí quiero que lo copien. También quiero, si tienen a la mano su libro de matemáticas de Santillana, abrir en la página 194, por favor. Cuando ya todos estén ahí, vamos a mirar un ejemplo que tenemos ahí. Vamos a ver un ejemplo que está ahí, donde nos dice que calculemos la medida de la generatriz de un cono de radio de 2 centímetros y altura de 4.5 centímetros. Ahora bien, la fórmula que ustedes siempre van a ocupar, ya vieron que en la clase pasada yo hablé algo sobre el teorema de Pitágoras. Pues aquí lo vamos a volver y por medio de esa fórmula es que uno encuentra la generatriz de un cono. Entonces la fórmula es la siguiente. Va a ser igual a la raíz del radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Ya ustedes saben que en R es el radio y la H es la altura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nosotros nos dan el problema, nosotros sacamos los datos. ¿Y esos datos cuáles son? Me están diciendo que me dan el radio, que es equivalente a 2 centímetros. Señor, Y me dicen que la altura, sí, dígame. no podemos ver por un cuadro. Me va a tocar generar otra clase de Zoom porque ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 10 minutos. Entonces, cuando aparece el cuadrito, me pueden decir, porque es el que me alerta que solo tengo 10 minutos. De ahí, me dan la altura, que es 4.5 centímetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Yo vengo y solo reemplazo los valores que tengo aquí. ¿Cuánto vale el radio? Con los datos que me dieron, vale 2 centímetros elevado al cuadrado más la altura que vale 4.5. Y ahí lo realizamos. Aquí nos va a quedar 2 por 2 sería 4 más 4.5 por 4.5 sería 20.25. 4 más 20.25 sería 24.25 y a esto le sacamos la raíz cuadrada y el resultado sería 4.9 centímetros. Y de esta manera nosotros encontramos el valor de nuestra generatriz, que ya ustedes saben que cuando nosotros tenemos un cono, esta es mi generatriz. Esta va a ser la altura. Y este va a ser el radio. Radio
y altura. Y de esa manera ya nosotros tenemos todas las medidas de nuestro cono. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Señor, Sí, dígame. en el ejercicio que nos subió a la plataforma, de ese mismo Sí, tema, ¿verdad? sí, El de que dice completa los nombres sí, del círculo, de la sí, esfera, perdón. sí, Ahí solo nos dan solo la cuerda, ¿verdad? sí. Es que Yo ahorita vi que todavía me tenía falta un explicar tipo, lo de la esfera. Apenas voy en el cono. Me falta un pedacito ah, por explicar. Ahorita apenas voy en el cono, me falta la esfera en estos momentos. Eso es lo que voy a explicar en estos momentos. Listo. Voy a poner la imagen en la pizarra. Sí. Ahí tenemos otra vez el eje de giro y nos muestran todas las partes de nuestra esfera, que en este caso es el centro y el radio. Sí. Y ahí está el radio, para que ustedes lo identifiquen muy bien. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Y ahí sí, ustedes pueden identificar todas las partes que tiene la esfera y se las voy a explicar. Dice, la esfera es un cuerpo redondo formado por una sola superficie curva. Puede verse también como un sólido de revolución haciendo girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Todo punto sobre la superficie curva equidista de un punto llamado centro, que ahí está bien identificado. Los elementos de una esfera son el centro, que es el punto interior de la esfera, que equidista de cualquier punto de la esfera. El radio, que es la distancia del centro a un punto cualquiera de la esfera. La cuerda, que es el segmento que une dos puntos cualquiera de la esfera. Y el diámetro, que es la cuerda que pasa por el centro de la esfera. Y los polos, que son los puntos donde la esfera corta el eje de rotación. Y ahí se ve específicamente dónde es que tenemos cada una de esas partes. Ya con esto usted puede hacer el ejercicio que yo le pedí, que era llenar las partes de la esfera y las partes de el cono. No sé si tienen alguna duda. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o todo está claro. Los escucho, niños, porque nos quedan 2 minutos de la clase. todo claro, señor. Listo, pues muchachos.